Bienvenidos a un nuevo tutorial. Estamos en geografía de segundo de bachillerato. Nos encontramos en el tema número 5 que hace referencia a las actividades agrarias y bueno, vamos a un poco a explicar en este pequeño vídeo cuál es la política agraria, ¿no?, que se ha llevado a cabo durante los últimos 50-60 años aproximadamente, cuál es su historia, cuál es su evolución, cuáles son sus características fundamentales y bueno, poco a poco vamos a ir viendo cómo se ha desarrollado, cómo afecta actualmente a nuestro territorio y cuál es su, digamos, relación con las políticas europeas, las cuales estamos regidos, ¿de acuerdo? En primer lugar y a grandes rasgos, bueno, las actuaciones políticas del espacio agrario efectivamente también repercuten, ¿no? La política repercute en estas actuaciones, ¿no? Y a grandes rasgos proponen objetivos y adoptar medidas para alcanzar esta política agraria, ¿no?, que favorezca la productividad, que favorezca políticas activas de empleo, etcétera, etcétera. Bueno, España tiene un condicionante muy reciente, ¿no?, a nivel agrario, y es que en 1986, tras el ingreso en la Unión Europea, bueno, adopta la famosa PAC, la Política Agraria Común, y actualmente estamos supeditados a esta directiva europea y a esta normativa vigente. Bueno, ¿cuáles son los precedentes? Es decir, ¿cuál es la historia, ¿no?, antes de llegar a en lo que actualmente nos encontramos? ¿Cuál es ese recorrido que tiene la historia de la agricultura en este país a nivel de explotación, a nivel de propiedad y demás? Bueno, en primer lugar tenemos que hablar del sistema de propiedad, ya que este se ha tratado de modificar en repetidas ocasiones y bueno, vosotros, alumnos de geografía de segundo de bachillerato, tendréis muy presente todo lo que aconteció en el siglo XIX, ¿verdad? Cuando, bueno, se empezaron a llevar a cabo esas primeras desamortizaciones, ¿no? Con Mendizábal, luego esa desamortización fallida con Madoz, ¿verdad? Y a grandes rasgos, pues bueno, la propiedad seguía estando en unas pocas manos, solamente se cambió ese régimen, ¿no?, de la propiedad a nivel jurídico, ya lo sabéis de sobra. También hubo una reforma agraria en la Segunda República que, bueno, fracasó por diferentes motivos que también conocéis o que conoceréis, ¿de acuerdo? Y que en ese intento por expropiar grandes fincas, grandes territorios, se asentó en ella a pequeños agricultores, pero después, bueno, no tuvo éxito por diferentes motivaciones políticas, también económicas, sociales, que no vienen al caso en esta materia, ¿de acuerdo? Finalmente, la política de colonización y extensión del regadío durante el franquismo, pues bueno, se puede decir que sus resultados fueron bastante limitados, ¿no? Ya que, bueno, se puso en riesgo extensas áreas privadas a cargo del Estado a cambio de asentar, pues bueno, colonos en zonas en una pequeña parte, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos como el manual nos lo explica, ¿vale? ¿De acuerdo? También hubo un inadecuado tamaño de las explotaciones, ¿no?, que se abordó a través de una nueva reordenación, una nueva concentración parcelaria, ¿no?, para acabar con el minifundio, ¿verdad?, y la dispersión de parcelas. Y también se llevaron medidas, ¿no?, como el proteccionismo comercial, también lo sabemos de sobra, ¿no?, esa imposición de aranceles a productos extranjeros, a agarios extranjeros, y a su vez también se aumentaron los rendimientos agrarios a través de la introducción de mejoras técnicas, como por ejemplo pudiera ser la extensión del regadío, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegamos a la PAC? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus repercusiones? ¿Qué evolución tiene a lo largo del tiempo? Bueno, tal y como podemos observar, la primera PAC se crea efectivamente en 1962. Nos encontramos en un periodo de posguerra, aproximadamente 17 años más tarde, y el objetivo principal de estas políticas era efectivamente abastecer a la población, incrementar esa producción de alimentos y
no tener que depender de la importación de alimentos básicos, autoabastecer a la propia población, que ya sabemos que después de una guerra, bueno, y de la depresión posterior, pues se encontraba en una grave crisis a nivel económico, a nivel social y, por qué no decirlo, también a nivel político, ¿de acuerdo? ¿Cuáles fueron las medidas que se llevaron a cabo? Básicamente dos medidas, ¿no? Por un lado, la creación de un mercado común agrario, tal y como podemos contemplar. Este, digamos que es el primer mercado común, ¿no? Que se crea, ¿no? Actualmente ya sabemos que estamos en el mercado común en cuanto a capitales, en cuanto a mercancías, en cuanto al tránsito de personas por el espacio europeo, ¿de acuerdo? Y efectivamente la libre circulación de productos sería una realidad, así como la imposición, ¿verdad? Tal y como aparece también reflejado de aranceles a otros países, sobre todo a terceros países, ¿no? Que pudieran ser un rival directo para los productos agrarios europeos, ¿vale? Estamos en 1962, apenas 7 años después de, 5 años, perdón, después del Tratado de Roma, 1957, con el Benelux, Italia, Francia y Alemania en la Unión Europea. Y bueno, ya empiezan a verse un gran crecimiento y una serie de dinamismos, ¿no? De efectos dinámicos en la política agraria que poco a poco irán atrayendo además estados europeos a la consolidación de esa Unión Europea, ¿no? Que poco a poco se irá construyendo a esa construcción de la unidad europea, ¿de acuerdo? Por otro lado, hemos dicho en principio el mercado común agrario, las ayudas a los agricultores, es decir, ese intento, ¿no? Por ser más productivos, ese intento por mejorar, ese intento de modernizar tecnológicamente los campos europeos y, sobre todo, intensificar la producción y, por lo tanto, ser mucho más competitivo, ¿no? Lo que actualmente se entendería por competitivo, ¿de acuerdo? También, por otro lado, tenemos que hablar de una segunda etapa, ¿no? A partir de 1980, en la cual, bueno, después de la crisis de 1973, este gran impulso que se consigue en los años 60, pues bueno, se ve en cierta medida frenado, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? En primer lugar, por esa acumulación de excedentes que podemos observar, ¿no? Y bueno, también se tomaron medidas, ¿no? Para intervenir en esta acumulación de excedentes, ¿no? Como por ejemplo las restituciones, las subvenciones, ¿no? Para compensar la diferencia con los precios mundiales, medidas para reducir la producción, quema de stocks, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabemos que muchas tierras que no son productivas, digamos que serán retiradas, se extensificará muchas de las propiedades también, se incentivará el barbecho, la silvicultura, bueno, todo este tipo de medidas. También debemos destacar que, bueno, nos vamos a encontrar con una serie de problemas medioambientales, ¿no? Bastante evidentes y a grandes rasgos, bueno, aquí tenemos otra imagen, ¿no? De los principales objetivos, ¿no? De la PAC. Y bueno, los principales problemas ambientales van a ser efectivamente la degradación del medio natural, es decir, esa intensificación, esa productividad en exceso va a degradar a nivel medioambiental nuestro medio, pero también a nivel cultural. Si deterioramos el paisaje y el patrimonio cultural debido al abandono agrario, en muchas ocasiones se va a fomentar ese abandono agrario, ¿no? Por la falta de productividad, también estamos ahondando en aspectos culturales. Seguro que más de uno hemos visto alguna vez alguna aldea abandonada, algún pueblo abandonado, ¿verdad? Cuando ya el mundo agrario estaba totalmente colapsado en esa zona, ¿de acuerdo? En el caso de España, es en 1986 cuando los problemas de la PAC, que ya eran manifiestos, ¿no? En plena, digamos, crisis, ¿no? De las políticas agrarias comunes, entra a España, ¿no? Y adopta efectivamente todas las medidas, ¿no? Que ahora a continuación pues vamos a ir viendo y vamos a ir abordando, ¿no? Efectivamente, bueno, se
adopta el sistema de cuotas, ¿no? Que afectó sobre todo al sistema cantábrico y intentándose equiparar al resto de las economías agrícolas europeas y bueno, en muchas ocasiones se recibirán ayudas que contribuirán a la modernización, a elevar las rentas, a mejorar la vida del nivel de los agricultores y, en definitiva, a tener una agricultura mucho más competitiva, mucho más abierta, mucho más dedicada a la exportación y al, digamos, desarrollo de las zonas rurales, ¿no? Nos encontramos, como ya hemos dicho, años 90 actualmente. La PAC se revisará, el famoso libro verde, ¿verdad? Que bueno, no aparece en el manual, pero que lo podemos encontrar en cualquier referencia en internet o en cualquier referencia bibliográfica. Y bueno, se van a llevar a cabo una serie de reformas surgidas a partir de una serie de problemas que se dan, como hemos visto anteriormente, a nivel cultural, medioambiental. Por lo tanto, en la actualidad estamos hablando de la reforma que se llevó en 2013 a la PAC y que tiene tres objetivos fundamentales. En primer lugar, hablamos de seguridad, después de sostenibilidad y finalmente de desarrollo. Seguridad. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de que todos los productos europeos hayan pasado todos los reconocimientos y controles de calidad. Esto es valor añadido, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no? No todos los productos gozan de la salubridad y del buen estado que la Unión Europea garantiza. En segundo lugar, la sostenibilidad, es decir, conseguir una agricultura cada vez más sostenible con el uso menor de fertilizantes, de pesticidas, etcétera, etcétera. Y sobre todo también mantener el desarrollo territorial, crear empleo, darle valor a las zonas rurales, a las regiones agrarias y no solamente basadas en la agricultura, sino también diversificándola su economía y por lo tanto terciarizando, ¿no?, los espacios rurales. Ahora está muy de moda, seguro que más de uno lo habéis hecho, turismo rural, escapadas rurales, ¿verdad? Seguro que sí. Finalmente, y para acabar, las medidas que se van a tomar, ¿no?, para alcanzar estos niveles se van a fundamentar en dos pilares, ¿no? En primer lugar, de la PAC habla de pagos del mercado, ¿vale? Y en segundo lugar, a través de FEAGA, ¿no?, que es el Fondo Europeo de Agrícola de Garantía, ¿no? Bueno, los pagos de mercado, pues bueno, a grandes rasgos, pues intenta promocionar, ¿no?, los productos europeos, el sistema ecológico, etcétera, etcétera, y también se van a producir ayudas directas a los agricultores sustituyendo esas ayudas anteriores que eran a la producción. Ahora más bien son ayudas a fondo perdido, entre comillas, se tiene que justificar evidentemente para que los agricultores, ya sean incluso jóvenes agricultores, ¿no?, tengan esa oportunidad de producir a un mejor precio y con esa calidad europea prototípica por la cual hace gala a los productos agrícolas europeos. Bueno, aquí hay mucha controversia, ya lo sabemos, ¿no? Muchas veces se piensa que son ayudas echadas un poco a la basura, pero bueno, es un debate arduo, lo trataremos en clase, o sea que bueno, lo iremos viendo. Otro aspecto también es el pago, ¿no?, por hectárea, ¿no?, para todos los agricultores de un estado y también pagos voluntarios, ¿no?, que pueden tener los estados, ¿verdad? Y también hay incentivos para una instalación de jóvenes agricultores, ¿vale?, que se llama como greening, por diversificar la producción, mantener tierra de pasto, conservar el medio ambiente, el paisaje y demás, ¿no? Finalmente, el segundo pilar que hace referencia a la PAC es financiar el desarrollo rural a través del FEADER, ¿no?, que es el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, para mejorar esa competitividad que hemos dicho anteriormente e innovar, sobre todo también cuidar del medio ambiente y mejorar tanto el nivel de vida como el empleo de salud de los agricultores, ¿no? Bueno, aquí tenemos este pequeño imagen, ¿no?, que nos habla, ¿no?, de cómo se está regulada la PAC y también cómo se desarrolla las medidas de mercado financiadas por el FEADER. Así que nada, espero que os haya servido de
ayuda este tutorial y nada, nos vemos en clase.